Exactamente así te quería ver el día de hoy. Jonathan, yo te amaba. Me casé contigo por amor. ¿Y así me pagas? ¿Dejándome por ella? Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Mi vida, tú jamás estarás a su nivel. Mírate. ¿De verdad creíste que él sentiría algo por ti? Tú solo eres una herramienta para él. Él te usó para lo que necesitaba. Su herencia. Lo nuestro era real. Jonathan, yo lo sentía cada vez que me mirabas. ¿Real? Explícame una cosa, Natalia. ¿Quién demonios se va a fijar en ti si no tienes nada que ofrecer? Absolutamente nada. En cambio, mírame a mí, dueño absoluto del imperio Badube. Tengo el dinero, tengo las casas, lo tengo todo. Te vas a arrepentir. Todo lo que me estás haciendo te va a perseguir. Y cuando eso suceda, vas a venir a buscarme. Eso no lo creo. ¿Por qué querría buscarte? Si ya tengo a mi lado todo lo que necesito. Adiós, Natalia. Espero nunca más volverte a ver en mi vida. Jonathan, espera, por favor. Escúchame. Todo este tiempo preparándote. Las fotos que le envié, las llamadas en las que te mencionaba. Ay, por Dios, Victoria. Deja de atormentarte más con eso. Alejandra, tú eras la candidata perfecta para mi hijo. De buena familia, preparada, con educación. No una cualquiera que se le cruce en el camino. Bueno, puede que tengas razón, pero los tiempos han cambiado, Victoria. Ahora los hijos hacen lo que quieren. Ayer me llamó. Mamá, me caso mañana. Avisarme como que va al supermercado. Así de simple. A ver, y dime, ¿quién es ella? Ah, ¿De dónde salió? no tengo idea. Una tal Natalia. Nunca la mencionó. Nunca me envió una foto. Nada de nada, Alejandra. ¿Te imaginas, Alejandra? Su propia madre no va a asistir a la boda de su hijo. Simplemente me entero cuando ya todo ha pasado. Y Victoria, eso debió dolerte muchísimo. Ni siquiera sé qué cara tiene, ni cómo es ella. Puede ser cualquiera. Una interesada, una cazafortunas. Bueno, ¿y qué piensas hacer al respecto? Pues voy a ir a visitar a Jonathan. No me voy a quedar aquí con los brazos cruzados. Además, tengo que ir a conocer a la que ahora es mi nuera. Bueno, pues, si necesitas compañía, yo te puedo acompañar. Total, tengo mi agenda completamente libre. Entonces lo hago oficial. 2 boletos. Y no se te ocurra pagar tu parte. Victoria, pero yo puedo. Alejandra, es lo mínimo que yo puedo hacer. Me estás haciendo un gran favor. Tú eres mi invitada. Además,
No le voy a decir nada a Jonathan que voy. Quiero que sea una sorpresa total para él. ¿Mm? No quiero darle tiempo a que invente una historia bonita o me oculte algo. Eso quiere decir que vas a ir a su casa sin avisar. Sí, quiero ver cómo está viviendo mi hijo con esa tal Natalia. Y sobre todo, quiero saber quién es ella en realidad. Señorita, discúlpeme por haberla mojado. ¿Se encuentra bien? Se ve bastante mal. No, no me encuentro para nada bien. Siento que el mundo se me está cayendo encima. Incluso hasta las ganas de vivir se me fueron. Oiga, pero no diga eso. Cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? Si no hay problema en que me cuente. Hoy fue el peor día de mi vida. Me casé con el hombre que amaba con todo mi corazón. Con el hombre que pensé que íbamos a envejecer juntos. Pero debería estar celebrando, no llorando en la calle de esa manera. Eso mismo pensé yo. Pensé que iba a ser el día más hermoso de mi existencia. Pero terminó siendo el día más horrible de mi vida. Mire, yo sé que no nos conocemos de nada. Y quizás no sea nadie para opinar acerca de su vida. Pero déjeme ayudarla. No sé, llamar a algún familiar, algún amigo, o llevarla a algún lugar seguro. No. Ya hizo suficiente con escucharme. Espera. No vale la pena seguir derramando ni una sola lágrima por ese hombre. Recuérdalo. Vales mucho. Patrón, patrón, déjeme esto a mí. Es mi trabajo. Sáqueselo, ¿verdad? Tranquilo, Víctor, tranquilo, yo me encargo. Solo estaba ocupándome de un auto mientras no llegan muchos clientes. Ah, ok, yo sigo. Listo, Víctor. Nos vemos. Que le vaya bien. La verdad, hija, que estuvo muy bonita la boda, bien arregladita. Aunque yo hubiera preferido algo más tranquilo, más sencillo. La verdad sí, quedó bien bonita, elegante. Se nota que se esmeraron en los detalles. La decoración estaba bella. Y la comida, riquísima. Así es. Lo único que no entiendo es por qué Nati se apresuró en casarse así, tan de repente, con un hombre que apenas conoce hace pocos meses. Ay, mamá, así es el amor. Cuando llega a tu vida, te golpea tan fuerte. De tal manera que una vez que lo hace ya no hay nada que hacer. Lo único que yo quiero de corazón es que mi hija no sufra en ese matrimonio, que sea muy feliz y que puedan lograr un hogar muy bonito entre los dos. Tienes que estar tranquila, mamá. Porque Jonathan es un buen muchacho, responsable, culto
Además, económicamente está muy bien. El dinero, hija, a veces no es lo más importante en un matrimonio. Hay cosas que lo son más, como el respeto, la lealtad. Pero bueno, al final del día, la decisión fue de Nati. Y ya no es una niña como para estarme pidiendo permiso para todo. ¿Y tú? ¿No has pensado en formar una familia? ¿En ser feliz con alguien? ¿Yo? No, mamá. A estas alturas de mi vida, no pienso en eso. Por ahora solo quiero quedarme aquí, viviendo en el campo, acompañándote. Bueno, hija, es tu decisión. Tú verás cuándo la tomas. Por ahora voy a hacer algo de comer para las dositas, ¿sí? Si quieres te acompaño. Yo te ayudo. Claro, hija, ven. Finalmente aquí está mi amor. Nuestro departamento privado. Está perfecto. Muy bien ubicado en esta zona. Ahora sí tendrás tu verdadera luna de miel. Tiene una vista hermosa, ¿verdad? Así es. Planifiqué todo con mucha anticipación, porque cada detalle importaba. Se nota que todo lo hiciste sin ningún error. Me casé con Natalia únicamente para obtener la herencia de mi padre. Lo sé. Y me sorprende porque lo hiciste sin que nadie se dé cuenta. Mi padre me dejó todo su imperio en su testamento, pero me dejó una condición muy específica, ¿Qué condición? que para hacer la posesión legal tenía que estar casado con alguien. Esa era su regla. Entonces, al parecer, todo te está saliendo tal y como lo planeaste desde un inicio. Exactamente, mi amor. Ahora soy millonario, dueño de todo, y estoy con la mujer que realmente amo. Aunque hay algo que no me cuadra aquí. ¿Qué cosa? Te casaste con esa mujer. ¿Qué piensas hacer? ¿Te vas a divorciar? No me puedo divorciar. El testamento especifica que tengo que estar casado por un mínimo de 2 años. Si me divorcio antes de ese plazo, perderé todo el patrimonio automáticamente. Entonces, ¿ahora qué piensas hacer exactamente? Simple. Natalia es una campesina sin educación. Va a regresar al campo con su familia. ¿Y si no decide irse? ¿Y si se queda aquí y pide algo por ser tu esposa legalmente? No lo hará. No tiene recursos, no tiene conexiones, no tiene absolutamente nada. Perfecto. Pero dime, ¿estás seguro de que no volverá a aparecer? Completamente seguro. Y cuando se cumpla el plazo de 2 años exactamente, la buscaré. Le daré dinero y haré que firme el divorcio. Y así,
se acaba el problema. Simple, eficaz. Eres un hombre inteligente. Así es, mi amor. Pero deberíamos estar hablando de otra cosa. Ricardo, ¿a que no sabes qué noticia te traigo hoy? Marcos, Noticias. ¿algo importante? El día de hoy se casó nada más y nada menos que Jonathan Montenegro. Qué bueno. Me alegra mucho por él. Me alegra mucho que haya decidido sentar cabeza y formar una familia. Ay, Barbie, no solamente eso vine a decirte. Hay algo muy importante que creo que olvidaste. ¿Qué cosa exactamente? Jonathan es el heredero directo de don Víctor Montenegro. Y te recuerdo que a él le dejó toda su fortuna, pero eso sí, con una condición específica. Sí, claro. Con la condición de que se case primero para poder recibir todo, ¿verdad? Y ahora que ya cumplió con su requisito principal, pues no me cabe duda que en cualquier momento puede entrar por esa puerta y reclamar lo que le pertenece. Y tiene todo el derecho legítimo en hacerlo, cuando él quiera. Él y yo heredamos esta empresa, 50% cada uno, partes iguales. Tienes toda la razón. Tu padre y el padre de él, pues, fundaron desde cero esta empresa. Empezaron de la nada y todo fue hace años atrás. Así es. Ellos fueron amigos, socios. Trabajaron juntos durante décadas para lograr construir toda esta empresa. Déjame ver. Sí, le pertenece un 50% de esta empresa. En unos días vendrá para arreglar todo legalmente. Hija, por Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué llegas así? ¿Por qué llegas sola? Habla, hija. Levántate. Levántate. Mamá. Mi amor, dime qué pasó. Dime, hija, habla, por Dios. Jonathan. Jonathan me abandonó. Me dejó ahí tirada. Me cambió por otra mujer. Pero, ¿cómo puedes decir eso, hija? Es algo imposible de creer. No puede ser cierto. Todo fue horrible. Todo fue una mentira. Desde el inicio de nuestra relación, él solo quería utilizarme para conseguir lo que quería. Mamá, hermana, ¿me puedo quedar aquí? No tengo a dónde ir. Pero claro, hija, puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Esta es tu casa. Esto no se va a quedar así. No. Jonathan me va a conocer.
nos va a conocer. A todas. Y vas a ver de lo que somos capaces de hacer las Gutiérrez. ¿Quién abrió? ¿Mamá? Ah, ¿qué haces aquí? Sorpresa, mi amor. Vine a visitarte y a conocer a tu esposa. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo lo decidiste? Hace unos días. Y mírame, aquí estoy. Permiso. Mamá, pero ¿por qué no me avisaste que venías? Hubiera preparado algo. ¿Y arruinar la sorpresa? No. Como te dije, quiero conocer a mi nuera. ¿Y dónde está? ¿Dónde está tu esposa? Mi amor, escuché voces. ¿Qué pasó? Eres tú, ¿verdad? Tú eres la esposa de mi hijo. Yo... Pero qué gusto el conocerte. ¡Wow! Eres preciosa, a la altura de mi hijo. Mucho gusto, señora. No me has defraudado. Eres tal como te imaginé. Gracias. Muchas gracias. Tenemos mucho que platicar tú y yo. Tenemos que conocernos más. Hijo, vine a pasar unos días aquí. Espero no incomodarlos. Claro que no, madre. Se pueden quedar. Perfecto. Sígueme. En el cuarto de huéspedes. ¿Ahora qué vamos a hacer, Jonathan? Tú nunca me dijiste que tu madre vendría. Mi amor, yo tampoco lo sabía. Fue una sorpresa para mí también. Yo no puedo estar aquí. Lo mejor es que me vaya. No. No puedes hacer eso. Ahora ellas creen que tú eres mi esposa. Y eso es lo peor que pudo haber pasado. ¿Y si nos descubren? Yo no quiero problemas. Relájate un poco, mi amor. Después de todo, tú muy pronto serás mi esposa de verdad. Estás loco. Yo ya estoy casada. Mi matrimonio es legal y actual. Tu esposo se la pasa viajando. Estoy seguro que él no será un problema. Ese no es el punto. Yo no puedo ser tu esposa. Bueno, ya. Dime, ¿cuántos días exactamente se van a quedar? 3 días como máximo. Tal vez 4. Eso es todo. Lo juro. Mamá, ¿Qué pasa, hija? ya lo decidí. Voy a la ciudad. Voy a hablar con ese hombre. Hija, no puedes hacer eso. Te vas a meter en problemas. ¿En problemas, mamá? ¿Sí te das cuenta lo que le hizo a Nati? Sí me doy cuenta, hija. Pero ir allá no va a cambiar nada. La humilló. La utilizó como una herramienta. Se casó con ella y la abandonó de inmediato. Pero, hija, ¿qué vas a sacar yendo allá y enfrentándolo? Pues que sepa que Nati no está sola. Que tiene quien la defienda. Que tiene familia. ¿Y tú crees, hija, que eso le importa algo a él? Ya demostró que no le importa nada. Por lo menos que le dé el divorcio, ¿no?
Sí, que la deje libre por siempre. Hija, todos esos trámites son costosos y nosotros no tenemos dinero para pagar trámites ni abogados. No vamos a pagar nada. Voy a exigirle que firme y ya. No queremos nada más. Eso no es tan simple, hija. Los trámites de divorcio tienen un costo elevado y además son muy complicados. Bueno, aunque sea, voy a hablar con él. Voy a hablar cara a cara. Y que sepa lo que pienso. ¿Y si se pone violento? Si te hace algo. No me va a hacer nada. No lo va a hacer porque es un cobarde. Solo le hace daño a las mujeres indefensas. No creo que sea buena idea, hija. Pero si tú crees que es lo correcto, hazlo. Gracias, mamá. En un momento me voy. Señor Jorge, adelante. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Jonathan. Toma asiento, por favor. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Bastante. Lo mismo digo. No sé si estás al tanto de que me dejaron una herencia muy importante. Sí. Hablé con don Víctor antes de fallecer. Entonces ya sabes a lo que vengo. Vine a hacer posesión de todo lo que me pertenece. Por supuesto que sí. Estás en todo tu derecho. Solo déjame preparar la documentación. Así procederemos legalmente. Perfecto. Es lo que quería escuchar. Aquí está. Léelo. Tu padre te dejó el 50% de esta empresa. Estoy completamente de acuerdo. Mi padre era un hombre de decisiones justas. ¿Sabes? Me gustaría firmar ahora. Tengo prisa. ¿Está tu esposa contigo? ¿Vino hoy a la empresa? No, no vino. ¿Por qué preguntas? Porque no podrás firmar. Se necesitan las 2 firmas para proceder. ¿Cómo que no puedo firmar yo solo? Yo soy el heredero directo. Son las cláusulas de tu padre. Léelo. Ahí está todo especificado. No puede ser. Mi padre no me habló de esto. Nati. Alma, ¿a dónde vas? Voy a la ciudad. Voy por unos asuntos. Regreso mañana. Vas a ver a Jonathan, ¿verdad? No. No, claro que no. Bueno, sí. Sí. Hermana, déjalo ya. No tiene sentido que vayas hasta allá por él. No. No, Nati. Esto tiene que terminar ya. Lo más pronto posible, ya basta. ¿Pero qué vas a conseguir yendo hasta allá a buscarlo? ¿Y tú? ¿Qué ganas estando casada con un tipo que ya tiene otra mujer? ¿Mm? Voy a hacer que termine para ti esta pesadilla, Nati. Ya sé que no puedo estar con un hombre así. Pero tengo miedo volverlo a ver.
Precisamente por eso. Precisamente. No voy a dejar que ese tipo te siga haciendo daño. Entonces déjame acompañarte. Yo también quiero enfrentarlo. No. Déjame esto a mí. Yo me encargo. Pero es mi problema. No es tu problema. Nati, Yo debería ir. es nuestro problema ahora. Nuestro. Te recuerdo que somos hermanas. Y nadie, escúchame bien, nadie te lastima así sin pagar. ¿Mm? Quisiera decirle tantas cosas. Quiero que sepa cuánto me dolió todo lo que me hizo. ¿Lo vas a hacer? Vas a tener tu oportunidad. Una vez que tengamos todos los papeles para el divorcio y estén listos para firmarlos, tú vas a poder decirle todo lo que quieras. Antes no. ¿Y si no quiere firmar? ¿Y si no acepta el divorcio? Lo va a hacer. Porque yo lo voy a obligar. No le voy a dar opción a que se niegue a dejarte libre. Eso no. Nati, yo no voy a dejar que ese tipo te haga daño, que te altere, que sufras por él. No lo mereces. Solo quiero que todo esto termine. Y continuar con mi vida. Bueno, yo mucho. Pero lo importante es no incomodar a nadie. Sírvanse. No es la gran cosa, pero es lo que les puedo ofrecer hoy. Ay, querida, esto se ve delicioso. No te hubieses tomado tantas molestias. Así es. Huele muy bien. No era necesario que te tomaras el tiempo de cocinar para nosotras. Espero les guste. Buen provecho. Ey, pero ¿a dónde vas? ¿Acaso no vas a comer con nosotras? Claro. Sí. Ahora traigo mi plato. Por Sí. favor. Ve, tenemos mucho que platicar. Tenemos que conocernos mejor. Qué hermosa. Qué buen café, pruébala. Delicioso. Ahora sí, querida. Vamos, platícame. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre completo, ¿eh? Natalia. Natalia Gutiérrez. ¿Gutiérrez? Bueno, ese apellido no lo había escuchado por acá. ¿De dónde eres exactamente? Cerca de la ciudad. No tan lejos. Bueno, y a ver, ¿de dónde es tu familia? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen tus padres? Cuéntanos, cuéntanos. La verdad es que no me gusta presumir. Ay, no, pero, a ver, no es presumir, no, es simplemente conversar. Cuéntanos de ti, a qué se dedica tu familia. Queremos saber, conocerte. Sí. Sí, querida. Quiero saber todo de ti, de tu vida. No les habla. Seas tímida. Ajá. Buen provecho. Jonathan, mi amor. Ahora te sirvo el almuerzo. ¿Sí? Gracias, mi amor. Bueno, ¿y qué tal pasaron la mañana? ¿Todo bien? Muy bien, hijo. Ay,
Tu esposa es un encanto de mujer. Me alegra saber que se llevan bien. Las tres. Bueno, voy a ver si mi esposa necesita ayuda. Con permiso. Propio. Ve. Mi amor, te ves muy bien preparando todo. Jonathan, ya no soporto esto. Mírame bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Porque me tienes como tu sirvienta, atendiendo a tu madre y a su amiga. Además, no paran de preguntarme cosas personales. Mi amor, solo te quieren conocer mejor. Es normal que pregunten. Tengo que irme pronto a mi casa. Mi esposo piensa que estoy con mi hermana. Te necesito sobre todo mañana. Es muy importante para mí. ¿Mañana? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Mañana me vas a acompañar a la empresa que me heredó mi padre, porque tenemos que firmar unos documentos. Yo no soy tu esposa. A tu madre la podemos engañar, pero a una empresa no. Ahí nos van a hacer firmar documentos legales. Mi vida nadie lo va a notar. Para que estés tranquila, ve hoy con tu esposo. Pasa tiempo con él. ¿Y luego qué se supone que tengo que hacer? El día de mañana me acompañas y firmas conmigo. Bueno, ya está bien. Pero prométeme que me dejarás en paz. Ya no quiero más mentiras. Mi amor es todo lo que te voy a pedir. Gracias, mi vida. Eres la mejor. Está muy rico. Ricardo, aquí está toda la documentación de Jonathan. Déjala ahí, por favor. Ricardo, aquí está todo organizado para poder legalizar la transferencia. Lo único que se necesita es la firma de la esposa y la firma de Jonathan. ¿Estás seguro que no falta nada? Totalmente seguro yo. Revisé la documentación 2 veces cada una. Todo está listo solamente para la firma de mañana. ¿Cuántas copias sacaste? Saqué 3. Una para ellos, una para nosotros y una para Archivo Legal. Marcos, muchísimas gracias. Hiciste un excelente trabajo. Gracias por ajurarte con todo. Ricardo, quería pedirte un favor. Dime, ¿qué necesitas? Quería ver si me dabas libre el día de mañana. Pero sin Jonathan viene a firmar mañana. Sí, lo sé. Lo que pasa es que recuerde que me voy de viaje. Me voy de viaje a Europa. Europa. ¿Cuándo sales? Pasado mañana. ¿Qué tiempo te quedas? Voy a estar una semana y pues durante ese tiempo voy a estar sin compartir con mi esposa. Entiendo. No te preocupes. Toma el permiso. Ve y disfruta con tu esposa. ¿De verdad no se molesta porque no vaya a estar el día de mañana para la firma? No. Yo me encargo de absolutamente todo. Tú trabajas mucho en esta empresa y mereces un descanso. Es más, ¿por qué no te tomas el día libre desde este momento? Señor Ricardo, mire, todo está en orden. Todo está organizado. O sea, mire, No te preocupes. Yo confío en ti. Anda, disfruta con tu esposa. Ricardo, gracias y suerte. Igualmente.
Mi amor. Lisbeth, mi amor, ¿dónde estás? Mi amor. Mi amor. ¿Dónde estás? Mi amor, llegaste temprano. Sí, mi amor. Ricardo me dejó salir temprano. Pero, mi amor, ¿dónde estabas? Te estuve buscando por toda la casa y no te encontraba. Qué sorpresa, mi amor. Yo estaba con una amiga que acaba de llegar de viaje. Qué bueno, mi amor, de verdad que sí. Escúchame algo. Espero que no tengas nada pendiente que hacer, ¿sí? Que estés desocupada para el día de mañana. Sí, pero ¿por qué preguntas eso? Porque mañana es mi día libre, mi amor. Y quiero pasarla todo el día contigo. Cuenta con ello. Sí, qué bueno, mi amor, qué bueno. Aunque tengo que decirte algo importante. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Está bien? Es que mañana mi amiga se regresa de viaje y quedé en acompañarla al aeropuerto. Mi amor, o sea, ¿pero por qué ella no se regresa sola? O sea, ¿por qué tienes que acompañarla? No le puedo hacer eso, mi amor. Ella se vino hasta acá para verme. Sinceramente, mi amor, no estoy de acuerdo con eso. Mi amor, mañana es mi único día libre que tengo en la semana. Yo lo sé, pero solo iré un momento, nada más. Lisbeth, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Un par de horas. Es mucho, mi amor, es mucho. Pero bueno, está bien. De verdad, lo único que espero es que puedas regresar lo más pronto posible, ¿sí? Sí, mi amor, yo voy rápido, la dejo y regreso enseguida. Eso espero, mi amor. Eso. Gracias por entenderme, mi amor. Lo único de verdad que te pido es que me avises a qué hora se va tu amiga mañana, ¿sí? Temprano, muy temprano. Ven, hijo, siempre. Mamá, Alma todavía no ha regresado. Hija, creo que no debes preocuparte por eso. Seguro que recién hoy fue a buscar a ese hombre. Tengo mucho miedo de que le haya pasado algo malo. Ella sabe cuidarse muy bien, hija. Es muy fuerte. Todo es mi culpa. No, hija, no digas eso. Es cierto, mamá. Si no hubiera sido tan ingenua, si no hubiera permitido que me engañaran de esa manera, las cosas serían completamente diferentes. Hija, por favor, no digas eso. Ese hombre te ilusionó, jugó con tus sentimientos. ¿Cómo ibas tú a saber que él iba a hacer eso? No volveré a confiar en un hombre nunca más. No quiero a nadie más en mi vida. Hija, por favor, no digas eso. Es la verdad, mamá. Los hombres lo único que traen es problemas. Hija, de seguro hay un hombre esperando por ti.
No hay hombre indicado para mí, mamá. Claro que lo hay. Y verás cómo vas a poder ser feliz con él. Ahora, solamente esperemos que Alma logre convencer a ese hombre. ¿Y si no quiere dar la firma para el divorcio? No te preocupes, hija. Alma puede conseguir lo que quiera cuando ella se lo propone. Esperemos que esta vez tenga razón. Así será, hija. Y cuando él firme esos papeles, volveremos a hacer nuestras vidas como lo era antes. Gracias, mamita. Gracias por estar conmigo. Siempre voy a estar, hija. Pase lo que pase. ¿Cómo? Jonathan, no podemos estar aquí. ¿Por qué, Lisbeth? Ya llegamos. ¿Ahora qué pasa? Porque aquí trabaja mi esposo. ¿Tu esposo trabaja aquí? Hoy tuvo día libre. Pero aquí me van a reconocer. Me van a descubrir. Lisbeth, nadie te va a reconocer. Solo entramos, firmamos, nos vamos. ¿Y con quién debemos firmar exactamente? Con Ricardo Ortiz. No. No, eso no puede ser. ¿Ahora qué pasa, Lisbeth? Es que mi esposo trabaja conjuntamente con Ricardo. ¿Y eso qué tiene de malo? Jonathan, tú no entiendes, ¿verdad? A ver, mi amor. Entonces explícame para que te pueda entender. Me van a descubrir. Se van a enterar que soy infiel. Mi amor, nadie se va a enterar de nada. Tranquilízate. No, Jonathan. Yo no puedo estar aquí. No exageres tanto. Nadie va a descubrir nada. Jonathan, estamos suplantando identidades. Y eso es un delito. Lisbeth, escúchame bien. No podemos arrepentirnos ahora. No, yo no puedo estar aquí. Lisbeth, tienes que entrar y tienes que firmar. ¿A dónde crees que vas? Déjame ir. Escúchame, Lisbeth, tenemos que entrar juntos. Yo no pienso entrar. Lisbeth, tienes que hacer esto. Ya te dije que no puedo. Por favor, piensa en lo que planeamos, nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Me acabas de traer a la empresa donde trabaja mi esposo. Fue una coincidencia. Yo no lo sabía. Quítate de mi camino. Lisbeth, escúchame. Ya te escuché lo suficiente. Todo esto es una locura. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo? Vengo a ver al señor Ricardo Ortiz. ¿Tienes cita con él? Así es. Debo estar agendado. Mi nombre es Jonathan Montenegro. Permítame un momento. Efectivamente. Tiene firma de documentos a las 10. Exactamente. ¿Le puedo avisar que ya llegué?
El señor Ricardo no se encuentra aquí en la oficina por el momento. Bueno, entonces supongo que lo voy a esperar. No hay problema. Claro que sí. Por favor, tome asiento. Empresa Badube, buenos días. Sí, señor Ricardo. Entendido. Señor Montenegro. Acabo de hablar con el señor Ricardo. Entonces, ¿ya viene en camino? Así es, pero lamentablemente tardará 1 hora. Usted viene a firmar con su esposa, ¿cierto? Así es, mi esposa me está esperando en el auto. Perfecto. Entonces podemos adelantar la firma. Me lo sugirió el señor. Me parece genial. Pero mi esposa me está esperando. Ella tiene que venir a firmar. Tal vez le puedo pedir un favor. Claro que sí. Dígame. ¿Me puede prestar los documentos para llevárselos a mi esposa? Lo siento. Los papeles están aquí. No puedo dárselos así. Pero solo se los voy a llevar. Será un momento. 5 minutos máximo. Señor Montenegro, por favor entienda mi situación. Soy nueva aquí. No quiero tener inconvenientes. Por favor. No va a tener ningún inconveniente. Se lo prometo. El señor Ricardo fue muy claro conmigo. Ustedes deben firmar los documentos aquí, dentro de la empresa. Pero mi esposa está afuera. Está muy cerca. No es lo mismo. Discúlpeme, por favor, pero no quiero arriesgar mi trabajo. Lo siento, no es posible. ¿Y si la convenzo de que venga a la oficina a firmar? Perfecto. En ese caso no habría inconveniente. Muy bien. Entonces deme un momento. La voy a traer. Por supuesto. Yo estaré esperando aquí con los papeles listos. Aunque eres tú, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Está loca? Eres tú. La mujercita que está saliendo con Jonathan. Yo no sé de qué me está hablando. Ese desgraciado dejó a mi hermana por ti. ¡Suélteme! ¡Me está lastimando! Ahora sí me vas a conocer de verdad. No, suélteme. Mi hermana no está sola. ¡No! ¡Ay, no! ¿De qué habla? ¡Suéltame! ¿Qué demonios está pasando aquí? Victoria, este salvaje vino aquí a golpearme sin ningún motivo. ¿Sin ningún motivo? ¿Estás segura? ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí en mi casa? Tú. Te metiste con el esposo de mi hermana. Un momento. ¿De qué está hablando esta mujer? No tengo idea. Esta mujer está completamente loca. Mi hermana. Ella se casó con Jonathan hace poco. Mi hijo está casado con Natalia. Y esta mujercita se lo arrebató el mismo día. ¿Qué barbaridad está diciendo? Mi nuera está con él. Mucho gusto, señora. Yo soy Alma Isabela, hermana de Natalia.
No me interesa quién eres. Lo que sí sé es que tú estás mintiendo. Yo lo que estoy haciendo, señora, es defender a mi hermana. De esta. Te aconsejo que te largues de aquí. ¡Ya! No. No me voy a ir sin antes hablar con ese desgraciado. Si no, yo voy a llamar a la policía. Te lo advierto. Última advertencia. O te vas, o llamo a la policía. Ay, sí, Victoria, que se vaya. Esta mujer está muy alterada, paranoica. Aún no termino contigo. Ni con Jonathan. Te lo advertí. La policía viene en camino. Esto no se va a quedar así. Ustedes me van a conocer. Y dígale a Jonathan que lo estuve buscando. Con permiso. Vamos, Lisbeth. No va a pasar nada. No estoy segura de hacer esto. Escúchame, Ricardo no está. Ya te lo dije. ¿Y si me reconocen? La secretaria es nueva. No conoce a nadie. Señor Montenegro, Aquí está mi esposa, señorita. Ya estamos listos para firmar. perfecto. Necesito que firmen estos documentos. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Natalia. Natalia Gutiérrez. Muy bien, señora Natalia. Tenga la bondad de firmar aquí. ¿Ocurre algo, señorita? No, todo está bien. Ya mismo terminamos con esto. Perfecto. Ya terminamos con todos los papeles. Están listos. ¿Y eso es todo? ¿Qué sigue? Ahora tenemos que enviar estos documentos a notaría. ¿Notaría? ¿Para qué es eso? Es para legalizar estos papeles. Es el último paso. Bueno, entonces, muchas gracias, señorita. No hay de qué. Para eso estoy aquí. Hasta luego. Vámonos, mi amor. Esperen un momento. ¿No van a esperar al señor Ricardo? Ya firmamos los papeles. ¿Para qué lo vamos a esperar? Pensé que querrían hablar con él personalmente. Sí, es que mi esposa está un poco mal de salud. Ah, lo siento. Sí, es un malestar leve. Nada grave. En cuanto se encuentre mejor, regresaremos. Entiendo. Que tengan un excelente día.
Oiga, casi la atropello. Perdón. Perdón, no lo vi. ¿Pero se encuentra bien? Sí, solo fue un susto. Pero dígame, está llorando. ¿Le pasó algo malo? No, no es su problema. Déjeme en paz. A ver, solo estoy siendo amable. Quiero ayudar. Pero cálmese, por favor. No me voy a calmar. Estoy furiosa. ¿Por qué se encuentra así? ¿Qué le pasó? Por un hombre. Por un desgraciado. Ya veo. Se peleó con su novio. No. El esposo de mi hermana. Ese maldito. ¿Qué le hizo? La abandonó. El mismo día de su boda. ¿Pero cómo pudo hacer algo así? ¿Qué clase de hombre hace algo así? Un cobarde. Un maldito cobarde. Se casó con ella. Y la abandonó el mismo día por otra mujer. ¿Dónde está él ahora? No sé. Por eso lo estoy buscando. No entiendo. ¿Cómo puede haber gente sin corazón? Pues créalo. Sí las hay. Y ese tipo es uno de ellos. Y pensar que se las dan de muy dignos. La familia es respetuosa, los Montenegro. ¿Cómo dijiste que se llama? Un tal Jonathan. Jonathan Montenegro. Jonathan Montenegro. Los Montenegro dijiste, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted lo conoce? Así es. Dígame, por favor. ¿Dónde está? Necesito encontrarlo ya. Yo te lo diré. Pero necesito que antes me cuentes todo. Quiero saber todo desde el principio. Ay, qué duele. Me lastimó horrible. Mujer tan loca. Hasta que por fin llegas, Jonathan. ¿Dónde está Natalia? Salió con unas amigas, pero volverá pronto. Jonathan, quiero que me expliques. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que qué está pasando, mamá? ¿A qué te refieres? Hace como una hora vino una mujer. ¿Una mujer? Sí, una loca, una desquiciada. Sí, me maltrató, me golpeó sin ninguna razón. ¿Te golpeó? ¿Cómo que te golpeó? Sí, así como lo escuchas. Dijo que tú dejaste a Natalia por ella. Pero ¿cómo puede decir eso si yo estaba aquí con Natalia? Ustedes lo vieron. Jonathan, más te vale que arregles cualquier malentendido ahora, porque yo no voy a permitir que me vengan a faltar el respeto. Entiendo, madre, pero yo no tengo la culpa. Entonces, habla con Natalia. Seguramente ella la conoce. Bueno, tampoco creo que Natalia sepa. Pero pregúntale. Averigua quién era ella. Pero yo te estoy diciendo la verdad. Ella me está confundiendo. Tú sabes muy bien que yo soy muy feliz con mi esposa. Entonces, ¿por qué esa mujer dijo esas cosas? Pues no tengo idea. No lo sé. Muy bien. Cuando llegue Natalia, habla con ella. Sí, madre, se lo voy a preguntar todo. Y, Alejandra, una disculpa por lo que te pasó. No te preocupes. No es tu culpa.
Esa mujer estaba delirando, está un poco loca. Sienta aquí. Claro. Elena, buenos días. Buenos días, señor. Dime una cosa. ¿Vino esta mañana Jonathan Montenegro a firmar los documentos? Efectivamente estuvo aquí temprano para firmar todo lo que usted necesitaba. Perfecto. Y me imagino que trajo a su esposa con él, ¿verdad? Ella también tenía que firmar. Así es. Aquí está la carpeta con todos los papeles. Déjame revisar estas firmas. Necesito que todo esté en orden. Elena, ¿conociste a la esposa de Jonathan? Sí, efectivamente. Incluso hablé con ella mientras firmaba los papeles. Y dime algo. ¿Viste algo extraño en ella? ¿O su actitud era completamente normal? Ahora que lo menciona, la señora estaba un poco nerviosa. De hecho, su esposo me pidió los documentos para que la señora los firmara fuera de la empresa. Dime que no permitiste eso. Sabes muy bien que está prohibido eso en esta empresa, ¿verdad? Exacto. Le mencioné que no podía sacar los documentos de aquí si no estaban previamente firmados. Ese maldito imbécil. Cree que me puede ver la cara de idiota así nada más. Disculpe, señor Ricardo. ¿A qué se refiere con lo que dijo? ¿Está todo bien? Sí, Elena. Discúlpame, no es nada importante. Solamente pensé en cosas que no tienen sentido. Es que pensé que hice algo malo con los papeles. Por eso me asusté. Con permiso. Elena, escúchame. Necesito que lleves estos documentos urgentemente a la notaría. Quiero que verifiquen esas firmas ya. Claro que sí, señor. No se preocupe. Iré a la notaría para coordinar todo esto. Diles que es una emergencia. Que necesito los resultados para mañana mismo. Entendido, señor. Les diré que es una urgencia para que ellos nos den una respuesta inmediata. Ahora sí, con permiso. Elena, una cosa más. Algo que es muy importante para mí. Dígame, señor, ¿en qué puedo ayudarle? Esto que estamos haciendo con los documentos debe quedar entre tú y yo. ¿Entendido? Entendido. No diré nada a nadie. No se preocupe. Listo. Puedes retirarte. Hija, qué bueno que llegas. Nos tenías preocupadas esperándote. Mamá, ¿cómo ha estado? Hermana, ¿qué pasó? ¿Te hicieron algo malo? Bueno, lamentablemente no pude encontrar a Jonathan en ningún lugar. Pero me pasó algo mucho mejor que eso. Sabía que no ibas a poder encontrar a ese hombre fácilmente. Pero cuéntanos, hija, estás hablando de algo mejor. ¿Qué pasó? Bueno, me pasó algo muy parecido a un milagro. Aunque empezó como una tragedia porque casi me atropelló un carro. Pero, Dios mío, ¿no te pasó nada, hija? ¿Estás bien? No me pasó nada, mamá. Afortunadamente el carro pudo frenar a tiempo. ¿Y en dónde está el milagro que dices que te ha pasado? Resulta que la persona que casi me atropella
es un hombre muy importante y reconocido en la ciudad. Y no solo eso. Adivinen qué. Conoce a Jonathan. Pero, ¿cómo así que lo conoce? Explícate. No solo lo conoce. Son socios o algo así. Entonces, él sabe en dónde podemos encontrar a Jonathan. Sí. Y además me contó algo sobre Jonathan que no van a poder creer. Pero, ¿qué cosas te contó? ¿Qué dijo ese hombre? Me dijo que Jonathan está por reclamar alguna herencia que le dejó su padre. Una gran fortuna. Y que por eso ese desgraciado se casó contigo y te desechó tan rápido. Ahora entiendo. Él solo me usó para recibir la herencia. Es un desgraciado. Ese hombre no quería compartir con nadie. Por eso hizo lo que hizo. Exacto, mamá. Pero ahora escuchen esto, que es lo más importante. Ricardo me explicó que Nati, al estar casada con Jonathan, también le corresponde la mitad de toda esa herencia. No sé, hija. Eso se escucha muy complicado. Y no queremos más problemas. No va a ser complicado, mamá. Porque Ricardo nos va a ayudar con todo el proceso legal. Hija, no nos metamos en más líos. Solamente que firme el divorcio y listo, ya está. ¿Y por qué él nos ayudaría? ¿Qué gana con todo eso? Bueno, porque Ricardo es un buen hombre. Sincero. Además, no le parece justo lo que hizo Jonathan. No me parece, hija. Vamos a tener más problemas. Lo sé, mamá. Yo sé que no te quieres meter en problemas. Pero ahora que sabemos esto, saquémosle provecho. Mamá, tal vez Alma tenga razón. Deberíamos intentarlo. Está bien, hijas. Mañana mismo iremos a conocer a ese señor Ricardo. Así es. Ricardo me dijo que podíamos acercarnos a sus oficinas, ¿sí? Vamos a legalizar todos los documentos necesarios. Y entonces podremos actuar. Está bien. Mi amor, qué bueno que llegas. Te estaba esperando. Siéntate, ven. Preparé una buena comida, se está enfriando. Sí, mi amor. Ya estoy aquí. No tardé tanto como te dije. Mi amor, pero ven, siéntate acá. Ven, tranquila. Qué lindo eres, mi amor. Gracias por este detalle. Eres el mejor esposo del mundo. Sí. Vamos. No, porque te lo mereces. Lo único que siempre te pido, mi amor, es que nunca me falles. Yo jamás te fallaría. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso dudas de mí? No, mi amor. Sinceramente, no lo dudo. Lo único es que quiero que recuerdes lo importante que es tener confianza en una pareja. Lo sé. Yo siempre he sido sincera contigo. Eso espero, mi amor. Y cuéntame, ¿fuiste realmente al aeropuerto? Sí. Fui a dejarla a mi amiga. Si quieres, puedes llamarla para que compruebes.
¿Y cómo se llama tu amiga? Tatiana. Tatiana Méndez. Nunca me habías hablado de ella. Es que hace mucho tiempo que no la veo. Por eso vino de visita. ¿Y a dónde viaja tu amiga? A Miami. Se regresó por asuntos laborables. Pero bueno, luego la llamas. Ahora debe estar en el avión. Sin señal. Tranquila, mi amor. No te preocupes. Yo confío en ti. Y es porque durante todo este tiempo que hemos estado juntos, me has demostrado lealtad. Sí, mi amor. Yo nunca te fallaría. Eres lo que siempre he buscado. El hombre perfecto. Eso espero, mi amor, porque sinceramente no sé de lo que sería capaz en el momento en que me llegues a fallar. Te juro por lo más sagrado que nunca te voy a fallar. Está bien. Pero bueno, empecemos a comer porque se está enfriando la comida, mi amor. Es tu comida preferida. Ven, tranquila. Ven, mi amor, ven. ¿Qué te parece? Está delicioso. Tú siempre cocinas muy rico. Mi amor, siempre. Todo lo que te hago es rico. Buenos días, Ricardo. Vine a despedirme. Tengo todo listo para irme de viaje. No sé si tengas alguna novedad. Ah, sí. Marcos, tu viaje a Europa. Siéntate. Tengo muchas novedades. Claro que sí. Cuéntame, ¿qué sucede? El día de ayer vino Jonathan Montenegro a firmar los documentos de la herencia. Sí, claro que sí, pero sucedió algo. ¿Pasó algo en la firma? Sí. Sucede que este imbécil no trajo a su esposa como debía. Y en lugar de a su esposa, me trajo a su amante. Uf. O sea, no puedo creerlo. ¿Cómo alguien puede prestarse para hacer algo así? Este infeliz cree que puede vernos la cara absolutamente a todos. O sea, ¿cómo es posible de que alguien pueda prestarse para falsificar una firma? Algo totalmente legal. Una mujer sin escrúpulos, sin dignidad. Eso es lo que pienso. Ricardo, pero ¿cómo te diste cuenta de que no era su esposa? Es una larga historia. Sucede que en la calle encontré a una mujer y ella me contó acerca de la verdadera esposa de Jonathan. Y para rematar, Elena me contó que la mujer que vino en la mañana al evento de las firmas estaba totalmente nerviosa. Sinceramente, esto es inaceptable. Lo mismo pienso. Es por eso que envié los documentos a notaría. Quiero que revisen muy bien esas firmas. Ricardo, ¿y cuánto tiempo se tarda notaría en darnos la respuesta? Deberían tardar máximo un día. Les dije que era de suma urgencia. Si tú quieres, yo me puedo quedar para ayudar a solventar todo este problema. Yo no tengo ningún inconveniente en posponer mi viaje. Sí. Necesito que te quedes. Tú eres el asesor jurídico de esta empresa. Y
que mientras dure este problema, quiero que te quedes a resolver todo este lío legal. Claro que sí, Ricardo. Cuenta conmigo para lo que necesites. Marcos, necesito que vayas urgentemente a notaría. Quiero que hables con ellos. Encárgate de las firmas, por favor. Jonathan. ¿A dónde vas tan temprano? Madre, tengo que salir. Tengo cosas importantes que hacer. ¿Y Natalia? ¿Dónde está ella? ¿Acaso no vino a dormir anoche? Claro que vino a dormir, solo que salió muy temprano. Tan temprano que ni siquiera desayunó con nosotros. No lo sé, madre. Tal vez también tenía cosas que hacer, supongo. Hijo, tú ya no eres un niño, pero esto no me está gustando nada. Madre, yo sé que no soy un niño, pero tengo cosas muy importantes que hacer. ¿Qué es más importante que estar con tu esposa? Voy a tomar posesión de mi parte de la herencia en la empresa Badube. Hijo, eso puede esperar. No, madre, no puede esperar. Ya firmé los papeles ayer. Jonathan, siento que no me estás diciendo la verdad. Madre, te estoy diciendo la verdad. Simplemente estoy ocupado. Muy bien, hijo. Ve a hacer lo que tengas que hacer. Gracias, madre. Ya regreso. ¿Qué pasa? Adelante. Buenas. Señor Delgado, gracias por recibirnos. Ella es mi hermana Natalia, esposa de Jonathan. Un momento. Usted es esa mujer que me encontró lavando mi vehículo aquella vez, ¿verdad? ¿Usted? ¿No lava carros? ¿Cómo es posible? Qué curiosa que es la vida. Qué sorpresa me dio. Pensé que jamás te iba a volver a ver. Siéntate. Siéntate. Y sobre lo de lavar autos, esa lavadora era de un buen amigo mío. Entonces, usted ese día no estaba trabajando ahí. No. Justamente el empleado salió de emergencia. Y como tenía tiempo libre, lavé mi vehículo. Eso no es malo. ¿Tuvo tiempo libre y lo usó? La verdad estoy muy sorprendida, señor. Yo pensé que usted era un trabajador de ahí. Bueno, lo importante es que ya están aquí. Natalia, tu hermana Alma me contó todo. ¿Le contó todo lo que Jonathan me hizo? Sí. Ahora ya sé la historia completa de la boda. Y también le conté a mi hermana que usted conoce muy bien a Jonathan, ¿verdad? Así es. Pero no exactamente. Él no es muy cercano. Lo conozco solo por su padre. ¿Por su padre? ¿Cómo así? Su padre y mi padre fueron socios. Eran los dueños de esta empresa. O sea que no solo se conocen, sino que también son socios, o algo así. No exactamente socios. Hace mucho tiempo, su padre y mi padre fueron dueños de esta empresa.
pero como ya murieron, ahora le heredamos él y yo. Natalie, hay algo muy importante que tienes que saber. Jonathan, para acceder a esta herencia, tenía que casarse primero. Es por eso que se casó tan rápido conmigo. Para poder heredar. Exacto, hermana. Ese desgraciado solo te usó. Solo para acceder a ese dinero. Ahora entiendo todo. Por eso me dejó el mismo día de la boda. Así es, Natalia. Él lo tenía planeado desde un principio. Solo para usarte. Pero bueno, señor Ricardo, tiene que haber algo que podamos hacer. Sí. Díganos, ¿qué debemos hacer? Tengo el plan perfecto para desenmascarar a Jonathan de una vez por todas. Pero necesito su ayuda. Claro que sí. Lo que usted diga. Estamos listas. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Aló, con quién hablo? Te saluda Ricardo, de Badube. Hola, Ricardo. Sí, justamente ahora estoy yendo a la oficina. Jonathan, qué bueno. Estaba llamando para eso mismo. Necesito legalizar la entrega de tus acciones. Me parece perfecto. Lo podemos hacer hoy mismo. ¿Y qué tiempo llegas? Pues yo calculo que me demoro unos 20 minutos. Muy bien, te espero. Y no te olvides de traer a tu esposa. Es obligatorio. Las reglas de la empresa son muy claras. Es que mi esposa está un poco indispuesta, pero ella ya firmó todos los documentos. Ya lo sé perfectamente, Jonathan. Pero tráela. Así aprovechas y la presentas formalmente ante la junta directiva. Pero no creo que sea necesario que ella vaya. Insisto, Jonathan. Además, quiero conocerla personalmente, ya que no tuve el gusto el otro día. Pero ¿y si voy yo a la oficina y ella va en la tarde? No, Jonathan. Tiene que ser así. Te espero en exactamente 1 hora. Te estamos esperando. ¿Y qué pasó con la llamada? ¿Va a aceptar venir? Así es. En 1 hora estaré en la oficina. ¿Va a traer a esa mujer? ¿Así como dijiste? Así es. No tiene muchas opciones. Seguramente traerá a su amante. ¿Y qué vamos a hacer cuando ella llegue? Nada. Lo esperaremos tranquilos. Él solito se va a desenmascarar. Ese desgraciado va a pagar por todo lo que te ha hecho, hermana. ¡Maldita sea! ¿Por qué todo tiene que ser exactamente así? Mi amor, necesito que me ayudes en algo muy importante. ¿Y ahora qué quieres que haga? Tienes que acompañarme a la empresa Badube para que me entreguen mis acciones. No. No. Tú estás loco. Lisbeth, por favor. Si no te llevo, Ricardo no me va a entregar las acciones. Ricardo me conoce. Es más, mi esposo trabaja ahí. Mi vida, necesito tu ayuda. Por favor, no tengo otra opción. ¿Y qué va a pasar con mi esposo? Si él va a estar ahí.
Aunque espera. Él me dijo que se iría de viaje a Europa. Entonces, él no va a estar en la oficina. No. Porque dijo que saldría en la mañana. ¿Ves, mi amor? No vamos a tener ningún problema. Nadie te va a reconocer. Ricardo sí me conoce. Mi vida, Ricardo no va a estar en la oficina. Solamente va a estar su secretaria. Si es así, acepto, pero con una condición. ¿Qué condición? Lo que tú quieras, mi vida. Que me des una parte. Una gran parte de tu herencia. ¿Tú quieres una parte de mi herencia? Es lo que me merezco. Después de todo, estoy arriesgando mi matrimonio. Está bien, mi amor. Vas a tener una parte de mi herencia. Perfecto. No se diga más. Vamos. Vamos, mi amor. Todo va a salir bien. Entonces, eso es lo que haremos. Buenas tardes. Señor Ricardo, vengo de la notaría. Traigo los documentos que me pidió. Perfecto, Marcos. Y dime, ¿qué te dijeron sobre las firmas? Efectivamente, señor Ricardo. Las firmas no coinciden con ningún tipo de registro original y oficial. Como lo pensé, son falsas. Mira, Marcos. Ella es Natalia, la esposa legal de Jonathan. No entiendo, señor. ¿Quiénes son las señoritas? Como te lo dije, ella es la verdadera Natalia. Jonathan nos quiso engañar absolutamente a todos. Con su amante. Trajo a su amante a aquella empresa para que firme los documentos y hacerla pasar por su esposa. De verdad, señor Ricardo, esto es increíble, es inaudito. ¿Cómo alguien se puede prestar para algo de esa manera? En una hora Jonathan llegará con esa mujer, con Natalia. Y necesito que lleves a estas dos mujeres a comer algo cerca por aquí. ¿Y luego qué vamos a hacer? Cuando llegue Jonathan, yo te aviso. Y las traes a la sala de juntas. Así será, señor. No se preocupe. Cuente conmigo. Natalia, Alma, desde este momento Marcos va a cuidar de ustedes. Así que no se preocupen. Gracias. Estamos listas para lo que usted nos diga. Ya quiero que llegue. Para poderle decir todo lo que tengo a ese desgraciado. No se preocupen, señoritas. Yo las voy a llevar a un lugar cómodo para que puedan comer. Así que, por favor, sigan adelante. Vamos, hermana. Vamos. Sígame, por favor. ¿Marcos? Pero qué sorpresa verte aquí. Hace tanto tiempo. Señora Mari, de verdad qué gusto volver a verla por acá. Tenía mucho tiempo sin verla. Vine a ver a Ricardo y a mi hijo Jonathan. Ah, ok, qué bueno. Mire, el señor Ricardo en este momento está en la oficina. Si quiere puede pasar para que pueda conversar con él. Sí, claro. ¿Sabías que Jonathan se casó? ¿Y que hoy toma posesión de su herencia? Ah, qué bueno. La felicito. Debe estar muy feliz por lo de la boda de su hijo, ¿no? Claro que sí.
¿Usted es la madre de Jonathan? ¿Sí? Jonathan es mi único hijo. ¿Por qué la pregunta? No, por nada. Es solamente curiosidad. Señora Victoria, me va a disculpar. En este momento voy de salida. Pero si quiere conversar con el señor Ricardo, pues está en su oficina. Fue un gusto saludarte. El gusto es mío. Adelante. Así que ella es la madre de Jonathan. Claramente se ve que no sabe absolutamente nada. Es obvio que a su propia madre también le mintió. Ni siquiera te reconoció. Si supiera la verdad de Jonathan. Bueno, ya nos podemos ir a comer. ¿Por qué tienen esas caras? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que acaba de llegar la mamá de Jonathan. Esa señora. Se la tengo jurada desde el primer momento que la vi. Desde que me amenazó. Ella es cómplice de todo. No. Al contrario. Al parecer, tampoco sabe nada de lo que está pasando. Pero igual vino hoy. Es lo mismo. Entiendo, tienen toda la razón. Pero, miren, en este momento tenemos que ocuparnos en otras cosas. Vamos a irnos al restaurante. Luego venimos acá a la oficina, ¿sí? Está bien. Vamos. Pero cuando regrese, le voy a contar todo a esa señora en su cara. Tranquila, hermana. Esa señora va a saber la verdad. Vamos, por favor, ¿sí? Victoria, qué gusto verte. Toma asiento. Hace cuánto que no te veía. Sí, hace muchísimo tiempo. Ricardo, vine porque me enteré que hoy mi hijo Jonathan toma posesión de su herencia como corresponde. Así es, Victoria. Pero tenemos un ligero contratiempo. ¿Contratiempo? ¿De qué tipo? ¿Hay algún problema en sus acciones, en sus papeles? No es eso. Tenemos que esperar que Jonathan llegue y hablar directamente con él. Ricardo, voy a ser muy honesta contigo. Sí. Yo vine porque Jonathan últimamente ha cambiado conmigo. ¿Ha cambiado? ¿En qué sentido? Está muy raro. Desde que se casó con esa tal Natalia, ha cambiado muchísimo. No sé qué le pasa. Es por eso que vine, para saber si hay algún problema con mi hijo. Mire, señora Victoria, yo no le voy a mentir. Tenemos algunas inconsistencias muy serias en algunos documentos importantes que firmó Jonathan. ¿Es nada grave? Jonathan no está metido en problemas, ¿verdad? Eso no lo sé. Y eso es lo que pretendo averiguar. Por eso estoy esperando que llegue. Está bien. Esperemos que así sea. Permiso. Jonathan. No sabes la que te espera el día de hoy aquí. Virgen del Cisne, te pido de todo corazón que cuides a mis hijas. Tú sabes que están pasando por un momento muy difícil. Por favor, protégelas de todo mal. Que no les pase nada malo y que vuelvan a mí sanas y salvas. Te pido también, Virgen del Cisne, que me des fortaleza y sabiduría para ayudar a mis hijas
a enfrentarse a ese mal hombre. Nati es una niña muy buena y no merece ser tratada como lo han hecho. Ayúdala a que salga adelante con todo esto. Y también ayuda a Alma, porque a pesar de que es muy fuerte, también sufre Virgen del Cisne. Protégela sobre todo de que no vaya a cometer un acto impulsivo y que no le pase nada malo. Confío en ti, Virgen del Cisne. Sé que no nos vas a abandonar. Nunca lo has hecho. Te lo suplico, Virgencita. Cuídalas. Protégelas de todo mal. Confío en ti, Virgencita. Te confío a mis hijas. Ricardo, aquí estamos como acordamos. Te presento a mi esposa, Natalia. Natalia, mucho gusto. Bienvenida a las empresas Badube. Sígame. Tengo todo preparado en la sala de juntas. Lisbeth, ¿pero qué haces tú aquí? ¿Cómo? ¿Tú la conoces? Claro que sí. Ella es mi esposa. Maldito desgraciado. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hermana? ¿Mm? Dejarla por otra mujer. Y que encima es casada. Tú no te metas en esto. No es contigo. Conmigo es entonces con quien debes de hablar. Natalia, yo te iba a buscar, te lo juro. Me utilizaste solo para recibir la herencia. No. Solo para cobrar el dinero. Natalia, yo te amaba. De verdad. Ahora vas a pagar por todo lo que has hecho. Ahora más que nunca. Porque tenemos todas las pruebas contra ti. Yo solo quiero la parte de mi herencia porque me pertenece. Tu parte de la herencia. Sí, claro que sí. Te pertenece. Al igual que Natalia. Ella es tu esposa legalmente. Así que le corresponde esa parte de la herencia. Ella y yo nos vamos a divorciar. A ella no le pertenece nada. Déjame decirte algo importante, Jonathan. Acabamos de abrirte un expediente por suplantación de identidad ante las autoridades. ¿Qué? ¿De qué hablas? Que la policía está en camino. Y de esta no vas a poder escapar. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué tantos gritos?
¿Qué hace esta mujer aquí, Ricardo? Señora Victoria, qué bueno que vino. Quiero presentarle a alguien muy importante. Ella es Natalia, la verdadera esposa de su hijo Jonathan. No, ¿de qué estás hablando, Ricardo? Ella no es Natalia. Yo conozco a la esposa de Jonathan. Yo soy Natalia, señora Victoria. Su hijo se casó conmigo y me dejó el mismo día. Intentó hacer pasar a su amante como su esposa legítima para poder reclamar su herencia. Díselo, Jonathan. Yo solo quiero lo que me corresponde por ley, por derecho. Tu derecho. Cometiste un delito. Suplantaste la identidad de tu esposa en documentos legales. Ahora sí vas a pagar por todo lo que has hecho. Por todas tus mentiras. La policía está en camino, Jonathan. De esta no vas a poder salir. Vas a pagar caro la suplantación de identidad que hiciste. Jonathan, ¿a dónde vas? Todo está bien. Marcos, déjame explicarte todo. ¿Explicarme qué? ¿De cómo pudiste engañarme de esa manera? Yo te daba todo, absolutamente todo, Lisbeth. Y mira cómo me pagas. Mi amor, todo esto es un malentendido. Sí, un malentendido. ¡Claro que es un malentendido! Sí, créeme. Las cosas no son como parecen. Lisbeth. ¡Ah! Yo te vi con mis propios ojos, haciéndote pasar por la esposa de ese tipo. Lo sé. Pero déjame decirte cómo fue que pasó todo. Y lo peor de todo, en la empresa donde yo trabajo, donde trabajo todos los días, delante de mi jefe y delante de todos mis compañeros. Sí. Fue un error mío. ¿Un error? Claro que es un error. Falsificar documentos, Lisbeth. Eso es un error. Es más, ¿sabes qué? Quiero que te largues de aquí. Quiero que te largues inmediatamente de mi casa. No. Mi amor, tú no me puedes echar de aquí. ¿Así? Pues lo voy a hacer. Quiero que te largues. No, mi amor. Perdóname. Fue una estupidez mía. Suéltame. No me toques. Déjame explicarte todo. Yo te amo. Si me amaras, no me hubieses hecho esto. ¡No lo hubieses hecho! Te suplico, dame una oportunidad de decirte cómo fue que pasó todo. ¡No! No quiero que me des una explicación. Quiero que te largues inmediatamente de mi casa. No quiero volver a verte más nunca en mi vida, Lisbeth. Marcos, no tengo a dónde ir. Eso tenías que haberlo pensado mucho antes de hacer lo que hiciste. Vamos. Marcos. Quiero que te largues. Marcos, escúchame. No quiero escucharte.
Marcos, perdóname, por favor, escúchame. Jonathan, qué bueno que te encuentro. Necesito tu ayuda. ¿Ayudarte? Lisbeth, yo no tengo nada que hacer por ti. Mi esposo me corrió de la casa. No tengo a dónde ir. Pues entonces deberías buscarte un lugar. Porque mi madre hizo exactamente lo mismo conmigo. Tú dijiste que me vas a ayudar. Tú me prometiste darme una parte de la herencia. ¿No le entiendes, Lisbeth? Me quedé sin nada. Por tu culpa. ¿Por mi culpa? ¿Cómo te atreves a decir que todo esto es mi culpa? Si tú fuiste el del plan, tú me convenciste de hacerlo. No, Lisbeth. Fue por tus fantásticas ideas. Me quedé sin familia. Sin mi buen nombre. Jonathan, espera. No me dejes sola. Alto. ¿Con el señor Jonathan Montenegro? Soy yo. Dígame. Queda detenido por fraude y falsificación de documentos. ¿Qué? No. Esto no puede ser. ¿Y usted es Lisbeth Hernández? Sí. También es culpable. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan será utilizado en su contra. Acompáñenme. Camina, camina, camina. Vamos. Jonathan. Ay, date prisa. Esto es tu culpa. Y dime, Victoria, ¿cómo te sientes después de todo lo que pasó? Terrible, Alejandra. Es muy difícil ver a una madre como su hijo, de estar en la cima, cae a la ruina total. Yo de verdad no puedo creer cómo terminó todo esto. Yo tampoco lo quería creer, pero así sucedieron las cosas desafortunadamente. Jonathan lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Por su ambición desmesurada, se quedó sin esposa, sin familia, sin dignidad. Bueno, y dime, ¿dónde está él ahora? En prisión, pagando por todo lo que él hizo, por el fraude, por mentiras. De verdad que nunca me imaginé que las cosas fueran a terminar así para él. Y la verdadera Natalia se quedó con toda la empresa. Ahora ella tiene el control total. Bueno, Victoria, finalmente esa pobre muchacha tuvo justicia después de todo el sufrimiento que pasó. Alejandra, me tocó vender la casa donde vivía Jonathan. Pero, ¿por qué la vendiste? No puedo mantener un lugar donde nadie habita. Bueno, tienes razón. ¿Y qué piensas hacer ahora? Por lo pronto, no quiero volver a pisar esa ciudad. Quiero continuar mi vida, empezar mi vida desde cero. Vaya, vaya. Y pensar, Victoria, que tú querías que yo me casara con tu hijo. Lo siento, Alejandra. Por favor, perdóname por eso. No te preocupes. Ya todo eso pasó. Alejandra, yo creía que conocía a mi hijo,
que él y yo éramos muy unidos, muy cercanos. A veces las personas que más queremos son las que más nos sorprenden. En eso tienes razón. Mi propio hijo me mintió. Pero bueno, esas son las cosas de la vida, ¿no? Solo espero que todo vuelva a su cauce poco a poco. No te preocupes. El tiempo lo cura todo, Victoria. Ya verás que las cosas van a mejorar. Eso espero. Solo quiero olvidar todo esto y continuar con mi vida. Mamá, bienvenida a tu nueva casa. La compré especialmente para ti. ¿Para mí? Pero hija, ¿cómo es posible todo esto? Ahora sí viviremos las tres juntas, en nuestra propia casa. Natalia, no puedo creerlo. Es hermosa, realmente hermosa. Te lo mereces, mamá, después de todo lo que hemos pasado juntas. Como te lo había mencionado antes, mamá, Ricardo me ayudó con todo esto. Ricardo, ese joven ha sido como un ángel caído del cielo para nosotras. Ahora soy la nueva accionista de la empresa Badube. Así es. Ricardo se cruzó en nuestro camino cuando más lo necesitábamos. Llegó para hacernos un bien. Ay, mis niñas hermosas. Estoy tan orgullosa de ustedes dos. Y esto solo es el comienzo. Estoy segura que nuestra vida va a seguir mejorando. Somos más fuertes de lo que pensamos, mamá. Ahora sí, que comience nuestra nueva vida. Sí. Ricardo, quiero agradecerte por absolutamente todo lo que has hecho por mí. No es nada, Natalia. No tienes que agradecer absolutamente nada. Lo hice con mucho cariño. Gracias por ayudarme cuando más lo necesitaba. Por apoyarme siempre. Nati, te lo mereces. Tú has trabajado por todo esto. Gracias a ti estoy aquí ahora. Soy feliz, tengo mi empresa y puedo cuidar de mi familia. Como debe ser, Tati. Nati, Ahora soy muy feliz. Por primera vez en tanto tiempo, siento paz. Nati, hay algo que quiero decirte desde hace mucho tiempo. Claro, Ricardo. Dime. Nati, tú me gustas mucho. Ricardo, yo no sé qué decirte. No tienes nada que decir. Solo quería que lo supieras. Debo admitir que también me gustas mucho. Más de lo que puedo expresar. Eres muy especial para mí. Ahora podemos conocernos sin presiones. Si tú lo quieres así. Claro que sí. Me parece perfecto. A mí también me gustaría conocerte más. Voy a brindar. Por algo real y sin mentiras. Primero como socios y luego ya veremos. Como tú digas. Luego ya veremos.